Y bien, abran sus Biblias en Génesis capítulo 12. Capítulo 12 de Génesis. Vamos a observar solamente un capítulo, ya que vamos también a celebrar la cena del Señor esta noche. Pero vamos a observar el capítulo 12 de Génesis. El título de este mensaje se llama El llamado de Abraham y también Abraham en Egipto. Y hemos visto cómo la genealogía ha llegado hasta Abraham en los capítulos pasados. Pero vamos a observar un panorama general de lo que se trata este capítulo 12. Y vamos una vez más a dividir este capítulo en dos partes. La primera parte del versículo 1 al 9 vamos a llamarla la promesa de Dios a Abraham. La promesa de Dios a Abraham. Versículos del 1 al 9. Y la segunda parte vamos a observar del versículo 10 en adelante hasta el 20. Vamos a observar a Abraham en Egipto y cómo es que él llegó a ese lugar. Pero es interesante. Y vamos a comenzar con la primera parte, la promesa de Dios a Abraham. Y observando aquí en el versículo 1 al 3, el pacto pasado de Dios a Abraham. Versículo 1 dice así, leyendo de la Reina Valera, dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué es lo que le dijo? Vamos a recordar, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. Aquí la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham. Vemos aquí, como habíamos observado en el capítulo anterior, esta obediencia que podemos decir parcial, una obediencia no completa, incompleta de Abraham. Sin embargo, a pesar de esa obediencia incompleta que tenía Abraham, ya que habíamos observado también en los tiempos pasados de Abraham, como ellos también adoraban ídolos en aquellos entonces, no solamente él, pero juntamente con su familia. Y ahora, aún así, Dios todavía tiene esa promesa para él. A pesar de esa obediencia parcial, obediencia incompleta. ¿Y qué quiere decir con esto? Esto significa que la promesa estaba, que podemos decir, en espera, hasta que Abraham estuviera listo para hacer lo que el Señor dijo. Abraham se convirtió en un gigante de la fe. Y ustedes observan en Hebreos 11 acerca de Abraham. Y dice que hasta ser el padre de los creyentes, veremos como ejemplo de crecer en fe y en obediencia. ¿Cuántos de nosotros como cristianos podemos crecer? ¿Cuántos de nosotros necesitamos crecimiento? Creo que todos, ¿no? No queremos quedarnos enanitos espirituales, chaparritos, sino que todos nosotros necesitamos crecer en fe y en obediencia. ¿Y quién como Abraham para aprender eso? Y observan aquí donde dice, a la tierra que te mostraré. Aquí observamos que Dios le prometió la gran tierra de Israel. Esa es la promesa de Dios. Después de que Dios le dijo, ¿sabes qué? Deja tu país, deja tu parentela. Yo tengo algo para ti, una tierra. Ahora, estas son las promesas de Dios. Dios dice que va a hacer algo con el hombre. Si ustedes observan en el capítulo 11, ¿qué es lo que vimos? Esa torre de Babel. ¿Qué es lo que Dios dijo? Multiplicad, fructificad y llenad la tierra. El hombre dijo, no, vamos a unirnos, vamos a hacer una torre grande para que nosotros podamos ver el cielo. Estaban en contra de los planes de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El capítulo 11 era los planes del hombre. Y cómo es que Dios confunde al hombre con lenguas. Y aquí en el capítulo 22, se trata de los planes de Dios. ¿Y qué mejor?
Dicen que los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos. Versículo 2 dice, y haré de ti que una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué hermoso versículo. ¿No lo creen? Piensen en estas palabras. Una nación grande, ser bendecido, ser engrandecido. Y no solamente eso, pero serás de bendición. Dice así, haré de ti una nación grande. Dios prometió hacer una nación de Abraham. Puedes a pensar, para hacer una nación se necesita mucha gente, mucha descendencia para poblar una nación. Y no solamente eso, engrandecer tu nombre. Dios prometió bendecir a Abraham y también engrandecer su nombre. Probablemente no existe otro nombre tan honrado en la historia del mundo como el nombre de Abraham, quien es honrado por judíos, cristianos y hasta musulmanes. Interesante. Versículo 3 dice así, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto sucede hasta el día de hoy. Y es verdad. Una raíz por el cual tantos imperios caen y mueren. La palabra de Dios se dice que Israel es una copa que hace temblar a las naciones. Si se dan cuenta, cuando se trata de las noticias mundiales, ¿quién sale? ¿Quién sobresale en las noticias? Israel. ¿Ah? Y todo lo que está sucediendo. Y no solamente eso, pero la capacidad que ellos tienen para luchar, para pelear. La tecnología que ellos están sacando últimamente. Nadie los puede vencer. No solamente eso, el lugar donde ellos están. Un país tan chiquito que no puede ser atacado. Y aún así, de hecho, se han hecho estudios de que ni aún así ese lugar es fácil de poder atacar. Está rodeado de montes, de muchas cosas que ni siquiera aviones pueden llegar a ese lugar para un ataque. Y ellos están bien equipados. Escuchen esta información. Dice que cuando los griegos invadieron Palestina y profanaron el altar en el templo judío, fueron rápidamente conquistados por Roma. Si quieres saber un poquito de historia. Ahora, cuando Roma mató a Pablo y a muchos otros más y destruyó Jerusalén bajo el mando de Tito, Roma cayó rápidamente. España fue reducida a ser una nación de quinta categoría después de la Inquisición en contra de los judíos. Polonia cayó después de los pogromos. ¿Quiénes son esos pogromos? En ruso es una palabra que es devastación. En otras palabras, aquellos devastadores que estaban en contra de los judíos. Sin embargo, cayó. O el tal Hitler que todos conocemos. Cayó después de sus orgías de antisemitismo. Britania perdió su imperio cuando rompió su fe con Israel. Es lo que nos dice el comentario de Barnhouse. Pero ahora fíjense en este ejemplo. Los Estados Unidos fue una de las primeras naciones modernas en otorgar ciudadanía completa y protección a la gente judía. He ahí por el cual el país es bendecido. Y somos bendecidos por eso. Y qué bueno que nosotros podemos, y esperamos también, que continuemos apoyando a Israel. ¿No lo creen? Porque el día que dejemos de hacerlo, entonces vamos a caer en los comentarios que dije primeramente. Así como Roma, así como Polonia, así como España. Si no apoyamos a Jerusalén,
si no oramos por la paz de Israel, por el pueblo judío, y si le volteamos la espalda, entonces vamos a caer. Y dice más adelante, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Interesante de observar que Dios no solo prometió ser bendición, sino también hacerlo bendición. Interesante, ¿no? Ser bendición, pero también hacerlo bendición, al tal grado que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Interesante. La segunda parte dice, Abraham sale de Harán. ¿Se acuerdan de ese lugar donde llegó con sus padres y su sobrino? Versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y ahí vemos la obediencia. Abraham está obedeciendo. ¿Y quién más fue con él? Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí observamos que Dios no dijo nada acerca de Lot. Lot se fue con él, lo cual causaría problemas e inconveniencias para Abraham. Si se dan cuenta, Dios nunca dijo, ¿sabes qué? Llévate a Lot, ¿verdad? Nunca dijo él. Sin embargo, Lot se fue con él. Y como dicen los americanos, he's going to have a lot of problems. Va a tener muchos problemas, ¿ah? Pero no lo fue como lo dijo Dios. Versículos 5 y 6 vemos la tercera parte, la llegada de Abraham a Canaán. Y dice así el versículo 5, tomó pues Abraham, ¿a quién? A Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, o sea, en otras palabras, su sobrino, ¿no? Y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y aquí vemos a Abraham peregrinando, llevándose todos sus bienes, todas sus pertenencias. La cuarta parte dice, Dios se aparece a Abraham en Canaán. Versículos 7 al 9 dice así, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Noten ahí, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí una vez más, pongan atención, altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Aquí la palabra donde dice, apareció Jehová a Abraham, una vez más. Aquí Abraham estaba en la tierra y Dios le recordó su promesa. Le está recordando Dios, la tierra que Abraham estaba viendo le iba a pertenecer a él y a sus descendientes. Qué hermoso es, ¿no? No sé si un día te llevó quizás tu papá y mi hijo, aquí esta parcelita va a ser tuya. Ay, qué bonito, ¿no? Ahí donde están el maíz, ¿no? Y te empieza a enseñar más cosas, ¿no? Y qué hermoso es. Y no solamente para ti, mi hijo, sino para los nietos también. Cómo era bendecido él. Aquí cuando dice a tu descendencia daré esta tierra. Abraham nunca, si nosotros observamos más a fondo, una vez más, nunca poseyó ni un pedazo de esta tierra, con excepción de su lugar de entierro. Dios dijo, esto va a ser tuyo, y sin embargo,
Su descendencia fue y no él. Él solamente agarró un pedacito para su sepultura. Y nosotros lo vamos a ver en Génesis 23, 14 al 20. Si quieres leer en tu casa e informarte más. Pero la promesa de Dios era suficiente para asegurarle a Abraham que sin duda él era dueño de todo el país. Él tenía, podríamos pensar, como las cartas, ¿no? O los estatutos. Y dice así, y edificó allí un altar a Jehová. Algo muy interesante aquí, si se dan cuenta, los hombres de Dios. ¿Se acuerdan de Noé cuando salió del arca? ¿Qué es lo que hizo? De la misma manera, hizo un altar a Jehová. Aquí también Abraham. El altar era importante para Abraham porque era un lugar en el que se podía, escuchemos esto, muy importante. Número 1, encontrar a Dios, encontrar con Dios. Número 2, para ofrecer sacrificio por el pecado. Número 3, para mostrar sumisión a Dios. Y por último, para adorar a Dios. Eso era hacer un altar. Él edificó allí un altar a Jehová. Y creo que es bueno que nosotros como cristianos podamos también de la misma manera edificar un altar a Jehová. La pregunta es, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo edificar un altar a Jehová? Fíjense que los cristianos también tienen un altar. Fíjense lo que dice Hebreos 13:10. Tenemos un altar, dice así, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. No solamente eso que tenemos un altar, pero también nos encontramos con Dios en nuestro propio lugar donde recordamos el sacrificio que Jesús hizo por el pecado. Fíjense lo que dice Efesios 5:2. Y andad en amor. Y al viernes observamos un poquito ese amor fraternal que el pastor Alan compartió. Pero dice aquí este pasaje, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y también donde nosotros sometemos a Dios, donde nosotros nos sometemos a Dios como sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que dice Romanos 12:1. Y por último también, edificando ese altar, donde ofrecemos el sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros venimos aquí a alabar a Dios, es eso, fruto de labios que confiesan su nombre. Creo que es bueno así, de la misma manera, así como Noé, así como Abraham, aquí Abraham resumiendo esa promesa y aún así él edificando ese altar de la misma manera. Versículo 2. Cuando observamos eso en donde dice la palabra plantó su tienda, aún así, aunque Dios le dio a Abraham esa tierra, nunca vivió en una casa, si se dan cuenta. En la palabra no dice que hizo una mansión y se gastó todo el dinero, sino que es lo que dice, vivió en una tienda, plantó su tienda. Las tiendas son el hogar para aquellos que solo están de pasada y no se establecen ahí y no son permanentes. Cuando ustedes van a acampar, no van a mandar al arquitecto y que les construya una casa, ¿verdad? Ustedes cuando van a acampar, ¿qué es lo que llevan? Una tiendita de campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque están de pasada. No piensan establecerse ahí, quedarse con el oso, ¿ah?
sino que están de pasada. De la misma manera, observen a Abraham. Él es dueño de esas tierras. ¿Y qué es lo que dice? Que anda cargando su tienda. Está de pasada. Y nosotros de igual manera debemos nosotros vivir como moradores de tiendas, como peregrinos en esta tierra. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Interesante. Me gustan las palabras extranjeros y peregrinos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en este lugar, en esta tierra. Y como tal aquí nos insta a desechar todos esos deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos nosotros de vivir como gente que tiene su morada permanente en el cielo, no en la tierra. Muchos cristianos quieren construir mansiones en la tierra y piensan que estarían felices con tiendas en el cielo. Estamos alrevesados a veces, ¿no? Queremos tener una mansión aquí en la tierra y allá arriba pues andar de pasadita, ¿no? Nada más. Un peregrino es alguien que deja su hogar y viaja a un lugar específico. El peregrino, escuchen bien, el peregrino no es vagabundo. No es alguien que anda pues a ver qué va a hacer, sin ninguna meta, sin ningún objetivo. El peregrino tiene una meta. La meta de Abraham y nuestra meta también debe ser esta: estar en la ciudad celestial de Dios. Eso es. Aquí no estaba diciendo Dios, pues sean vagabundos, hagan lo que quieran, pues están aquí de pasada, ¿no? Y ya dicen, pues ya ni modo, ¿no? Estamos así. Sino, no, nosotros tenemos un objetivo, una meta, así como el peregrino. Hebreos 11, del 8 al 10, escuchen esto, interesante. Acerca de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, y subrayen esta palabra, obedeció. La obediencia importante. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pónganse a pensar en Abraham, una persona bendecida, que realmente no es pobre, y dejó su tierra y su parentela. Y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Versículo 9 dice, por la fe, y subrayen esta palabra, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Habitó como extranjero. Interesante también. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué bueno es eso. El hombre en Génesis capítulo 11 observamos que construyó ladrillo hecho por el hombre. Dios usa lo que habíamos aprendido, ¿qué? Piedras. Esas piedras que realmente caben, cabalitos, como dicen por ahí, exactos. Se dice que ni un cuchillo podía atravesar esas piedras. Aún así, cuando esos
Esos lugares eran construidos. Se dice que no se escuchaba ni hacha, ni cosas así. Y aquí dice que esperaba la ciudad con buenos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios y no el hombre. Y fíjense más adelante el versículo 14 y 16 de Hebreos. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ellos hubieran podido haber regresado a su lugar natal, a su lugar donde ellos salieron. Decir, no hay nada aquí bueno, volvamos de regreso. Sin embargo, aquí dice que ellos anhelaban una mejor, esto es celestial. Versículo 16 dice más adelante, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí observamos que Dios no nos abandona. Él está con nosotros. Ahora en la segunda parte, después de esto, Abraham se encuentra en Egipto. Y vamos a ver cómo fue esto. ¿Por qué está en Egipto? Versículo 10 vemos, la fe de Abraham fue probada con una hambruna. Versículo 10 dice así, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Creo que es una gran prueba, ¿no? Y yo sé, quizás, o no sé, puede estar en un error. Nosotros nunca hemos pasado por una hambruna masiva, quizás, podríamos pensar. O no sé, a lo mejor ustedes. Yo nunca pasé por una hambruna. Ahora pónganse a pensar en esta situación, en esta gran prueba. La comida es una necesidad básica, ¿no? Es lo primero, ¿verdad? Creo que si te dan a escoger un carro a la comida en un año, ¿qué escogerías? La comida, ¿no? Y nada más. El carro te puede durar quizás, pero no el hambre, te mueres de hambre. ¿Ah? Ahora pónganse aquí la situación en que se encuentra Abraham. Hay una hambruna aquí en este lugar. Él se preocupó. ¿Y cómo iba a alimentar a su familia, a las personas que iban con él? Sin embargo, aquí vemos que se equivocó en pensar que Dios no proveía sus necesidades inmediatas. Interesante, ¿no? Dios le dice a Abraham, te voy a dar toda esta tierra, todo es tuyo. Y llega esta hambre en la tierra. Y es algo que a lo mejor quizás en la mente de Abraham dijo, híjoles, ¿y ahora qué voy a hacer? No pensando que Dios iba a proveer para él también. Ahora, si ustedes observan, Dios nunca le dijo, ¿sabes qué? Vete a Egipto, ¿verdad? Él dijo que iba a estar en Canaán. Ahora, aquí dice que descendió Abraham a Egipto. Cuando nosotros somos probados en esta manera, a menudo pensamos que nuestras acciones están bien porque no hay daño que pudiera venir. Ahora pónganse a empezar en la vida de Abraham. Bueno, si hay hambre, pues vamos a Egipto a agarrar un poquito de lonche, ¿no? De comida. Algo que Dios nunca le dijo. No estaba en los planes. Y quizás pensó, bueno, no es nada malo. Yo tengo que alimentar a mi gente. Y a pesar de eso, Dios protegió y bendijo a Abraham, incluso en Egipto. El daño que hizo, y lo vamos a observar, es de traer exceso de equipaje y amonestado también por un rey pagano.
Es lo que vamos a ver más adelante. Pero también el daño que se presenta después, especialmente cuando una esclava llamada Agar, que Sarai había recibido en Egipto, esa fue una fuente de gran problema en esta familia. Pongan esa atención. Más adelante vamos a ver los grandes problemas que se metieron. La segunda parte dice que sintiendo el posible peligro en Egipto, Abraham persuade a Sarai para mentir. Versículo 11 al 13, fíjense lo que dice. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Aquí vemos a Sarai, una hermosa mujer. Y aquí Abraham está preocupado por la belleza de Sarai. Interesante, ¿no? Ahora, en esta etapa, bueno, quizás Abraham y Sarai estaban en una edad madura y podrían verse como si ellos tuvieran unos 30, ¿no? Jovencitos todavía, ¿no? Y veían aquí la belleza de Sarai. Y versículo 12 dice, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Él temía por su muerte, ¿verdad? Aquí a mí me van a dar chicharrón, ¿verdad? Pero a ti no. Y se van a quedar contigo, ¿no? Es lo que estaba pensando. Versículo 13 dice, ahora pues, y esta es la mentira, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Creo que vemos aquí un gran error. Y pienso que a lo mejor, habiendo podido observar esta historia, lo mejor hubiera hecho Abraham hablar con Dios, ¿no creen? Hey Dios, ¿sabes qué? Desde mucho más antes, Señor, hay hambre aquí. Necesitamos comer. ¿Qué es lo que hubiera dicho Dios? ¿Sabes qué? Así va a mandar también maná del cielo. ¿No lo creen? Sí, podría ser. Pudo haber sucedido. Sin embargo, el error que cometió Abraham es, número uno, es ir a Egipto en tiempos de hambre. No solamente eso, pero también persuadir a su mujer para decir una mentira. Ahora, Génesis 20:12, en verdad, Abraham dijo una media mentira, porque en realidad Sarai era su media hermana. Fíjense lo que dice 20:12 de Génesis. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí está hablando de Sarai. O sea que fue una mentirita a medias, ¿no? Que podrían decir por ahí, fue a medias, no fue tan gravosa. Como a veces nosotros, dile que no estoy, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esa mentira a medias es una mentira completa. No hay mentiras a medias. Así como las matemáticas se redondea a completa, ¿no? La intención de Abraham era claramente, y el corazón, engañar. Y confió que sus mentiras lo protegerían en lugar de confiar en el Señor. Él confió en sus propias fuerzas. Escucha este comentario. Si quieres hacer algo malo, puedes encontrar buenas razones para hacerlo. Si no puedes imaginarte las razones, el diablo está dispuesto a hacerlo. Interesante. La tercera parte es, Sarai es llevada a la casa del faraón, versículo 14 y 15. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, y aquí vienen ya los acontecimientos, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Aquí Abraham no se equivocó, ¿ah? Le dio al clavo. Aquí los egipcios vieron a la mujer hermosa en gran manera. Era cierto. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa del faraón.
y todos alababan a Sarai. Aquí la palabra fue llevada a la mujer a la casa del faraón. Al entender también el lugar que Abraham y Sarai tienen un plan redentor de Dios. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta de algo y observemos un poquito más. Esto es algo serio, muy serio en la vida de Abraham y Sarai. Era una situación muy crítica. Dios no quería que el vientre de Sarai fuera contaminado por un rey gentil. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a venir por su linaje de descendientes. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 6 que los hombres de Dios se metieron con las mujeres de los hombres? ¿Y qué es lo que hizo el enemigo ahí? Quiso contaminar ese linaje. Él trató desde el principio, si ustedes se dan cuenta, desde Génesis 3:15, bueno, desde mucho más antes de cómo el pecado entró en el mundo. El enemigo siempre está tratando de desechar esa simiente, de quitarla, de contaminarla, de que no suceda. Y no solamente en el capítulo 6 observamos que el enemigo ataca, sino también en estos tiempos, en el tiempo de Abraham. Y es algo importante. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a venir por ese linaje. La cuarta sección, del 16 al 20, Abraham parte de Egipto después de ser reprendido por un rey pagano. Fíjense lo que pasa. Aquí ya entra en la casa del faraón, ya todos la ven. Y versículo 16 dice así: e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¡Wow! Estaba pesudo, ¿no? Estaba rico Abraham. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Esto es lo que pasó. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Aquí le está diciendo: ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Que Sarai era tu mujer, tu esposa. ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Sabes qué? Váyanse de aquí, llévate a la mujer. Realmente estaba pasando también por algo fuerte el faraón, esas plagas. Versículo 20 dice: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. E hizo bien Abraham por causa de ella. ¿Qué quiere decir esto? Dios bendijo a Abraham, aun cuando él no hizo lo que debía. Fíjense aquí, Dios todavía bendice a Abraham. Dios continuó protegiendo a Abraham. Él no dijo: bueno, ¿sabes qué? Yo no lo mandé, pues hay que se arreglen ellos mismos el problema. Sino que aún así, Dios continuó protegiendo a Abraham. Aun cuando Abraham continuó con esa mentira. Y no solamente eso, Dios no se retractó de la promesa. Dios no dijo: ¿sabes qué, Abraham? Ya la regaste. Ahí voy a agarrar a otra persona. Dios no lo hizo así. Y pudo haberlo hecho. ¿Sabes qué? Voy a agarrar a tu sobrino Lot. Ahora, porque tú lo trajiste y yo no te dije, ¿verdad? No. Así como Dios prometió a Abraham, Él lo va a cumplir. La promesa dependía de Dios y no de Abraham. Y la pregunta aún así dice: ¿qué es esto que has hecho conmigo? El rey, el faraón está triste, ¿eh? Y lo está regañando. Aún así, el rey muestra a Abraham que él hubiera preferido confiar en Dios y haber dicho la verdad. ¿No te ha pasado a ti que a veces aquella persona que no es creyente te habla a ti? ¿Sabes qué? Pues hubieras confiado a Dios. ¿Por qué hiciste eso? Y a veces es wow.
Tristemente a veces pasa así. Y aquí vemos una vez más, Dios está obrando para hacer que Abraham crezca como un hombre de gran fe. Para que nosotros podamos crecer así como hombres de gran fe, nosotros requerimos que haya en nuestras vidas circunstancias en las cuales Abraham, así también como tenía que confiar en Dios. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuchen este comentario interesante de Barnhouse. Dice así: la fe no es un hongo que crece en la noche en tierra húmeda. No sé si ustedes han visto como en la mañanita sales de tu casa y ya está un hongo ahí que ni siquiera lo vistes. Y ahora, salieron muchos hongos y grandotes, ¿no? Y dice así: la fe no es un hongo que crece en la noche en tierra húmeda. Es un roble que crece por 1000 años bajo una ráfaga de viento y lluvia. Interesante, ¿ah? Es un roble que crece por 1000 años bajo una ráfaga de viento y lluvia. Y cuando yo leí esto me acordé, así como esos árboles del Líbano. ¿Se acuerdan de esos árboles del Líbano que eran muy altos y que crecen bastante, fuertes? Pero esto tomó mucho tiempo para crecer. Y aquí observamos exactamente lo que está pasando en la vida de Abraham. Y no solamente estas situaciones, más adelante, en el capítulo 13 también vamos a ver algo interesante, lo que pasa con Abraham y Lot, cuando ellos se separan y por algunas consecuencias que pasan. Y eso lo vamos a ver el siguiente domingo, pero si se dan cuenta, aquí Dios aún así, a pesar de nuestras fallas, el Señor siempre cumple sus promesas. ¿No lo creen? Y creo que nosotros es bueno que aprendamos de la vida de Abraham. Quizás no cometer los mismos errores que él cometió, pero creo ser un poquito más sabios, ¿no? Dios nos ha prometido promesas. Y no solamente eso, esas bendiciones también espirituales que Dios tiene para nosotros. Pero es bueno que nosotros siempre estemos acudiendo con Dios. Si se dan cuenta, cuando el hombre deja de acudir con Dios es cuando uno falla más. Cuando el hombre se aleja de Dios es cuando pierde más esa visión. Y se vuelven como Sansón, ¿verdad? Tener esa fuerza como cristiano, decir yo puedo solo, yo necesito de Dios. Sansón no tenía amigos, era un hombre solo. Cuando se casó tuvo que traerse a un grupo, una banda para estar con ellos. ¿Por qué? Porque él se creía Superman. Sin embargo, falló. Y en sus últimos momentos, aún así la palabra de Dios dice que él perdió la vista. Creo que espiritualmente fue al revés, ¿no? Él había perdido la vista del tiempo que estaba en esas fuerzas de hombre. Pienso que cuando estuvo ahí ya ciego, él la recobró espiritualmente, ¿no? Se dio cuenta del error en que él estaba. Así como Abraham también, una persona que parcialmente, cuando nosotros decimos obediencia, no era una obediencia completa. Y eso es algo bueno porque nosotros podemos observar a la vida de Abraham, así como tú y como yo. Cuando nosotros vemos Hebreos 11, ¿no? Esos grandes hombres de la fe, ¿no? Y dices, wow, difícil de alcanzar, ¿no? Y no sé.
Y quizás cuando nosotros no conocíamos la palabra de Dios, man, es inalcanzable, yo nunca puedo hacer algo así. Sin embargo, cuando observamos detalladamente la vida de cada uno de ellos, ¿saben qué vemos? La misericordia y la gracia de Dios. La misericordia de Dios de decir, sigue adelante, estoy contigo. Y de que nosotros podamos reconocer nuestras fallas. Señor, ¿sabes qué? Te fallé. I'm sorry. Again. Y el Señor está ahí listo y dispuesto una vez más para abrazarnos y seguir adelante. ¿No lo creen? Qué hermoso es. Y más adelante vamos a ver a Abraham, un historiador que pudo hacer hizo bastantes cosas. Y creo que también es bueno que nosotros podamos pensar de la misma manera. Dios nos da sus promesas, somos bendecidos, pero creo que también nosotros como cristianos debemos tener nuestras tiendas listas, porque somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Y no debemos nosotros de afanarnos por las cosas materiales, ¿verdad? Ahora no quiero decir que con esto ya, bueno, pues soltemos todo lo que hay en nuestras manos, no. Sino que nosotros debemos de pensar siempre en las cosas celestiales, edificar sobre ellas y no en la tierra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias también por la historia de Abraham, Señor, en los comienzos, también de Sarai, Padre. Aún así, Padre, vemos esta prueba que hay en su vida, esta circunstancia tan difícil. No fue muy fácil, Señor, porque sabemos que era una necesidad, Señor, básica en su vida, Señor. Sin embargo, observamos, Señor, que en esta circunstancia, él tuvo que ir a Egipto. Y Padre, quizás observamos también que no recurrió a ti, Señor. Y aún así en Egipto, y creando mentiras, Señor, para tratar de solucionar todo esto, Señor. Sin embargo, Padre, vemos también tu gracia y tu misericordia, que a pesar de eso, Señor, a pesar de esa falla, tú estuviste ahí, Señor, listo para protegerlo, Señor. Porque Dios, y sabíamos, Padre, que tú habías prometido, Señor, algo para Abraham, Señor. Y también entender, Señor, ese plan perfecto que tú tenías y cómo la redención iba a venir a este mundo, Señor. De proteger a Sarai, Padre, de esa simiente, Señor, que ya tenías en los planes, Padre. Sé con nosotros, Padre, en esta noche. Y así mismo, Señor, así como Noé, así como Abraham, Señor, te dice que ellos edificaron un altar. Un altar, Señor, de poder, que tú te puedas presentar ahí, Señor. Un altar donde nosotros podríamos hablar contigo, confesión de pecados, Señor. Un altar también, Señor, de poder nosotros exaltar tu nombre, Señor, alabar tu nombre en adoración, Señor, también. Y ahora, Señor, te pedimos que continúes en nuestras vidas. Y ahora, Padre, que es tiempo de nosotros poder observar ese sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz. Padre, que podamos continuar meditando, Señor, en tu palabra y observando 3 aspectos importantes que nosotros necesitamos entender como cristianos, Padre. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.